Cuando lo hacemos, esa naturaleza satánica y pecadora que está en nosotros es quitada de nuestro espíritu y reemplazada con la unción del Espíritu Santo de Dios y con la naturaleza santa de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a residir en nosotros y nosotros ya no estamos muertos espiritualmente, sino estamos espiritualmente vivos. Por eso, cuando nuestro espíritu está despierto, tenemos un anhelo, un deseo de escudriñar la palabra de Dios, porque es el alimento que va a fortalecer nuestro espíritu para ir creciendo, para que no seamos bebés y vayamos ya no tomando la leche, sino tomando el alimento sólido que nos puede dar la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a residir a nosotros cuando nosotros estamos empeñados en ser templos vivos del Espíritu Santo. Y ya no estaremos muertos, sino estaremos vivos, y en vez de ser hijos espirituales de Satanás, seremos hijos espirituales de el Dios Altísimo y viviente. Esto es justamente la conclusión a la que podemos llegar cuando vemos cuál fue la manipulación que Satanás utilizó para hacer que el hombre muriera espiritualmente. Y como ya vimos, al ser muertos espiritualmente, quedamos absolutamente separados de Dios. Por eso el abismo que se formó entre Dios y el hombre tenía que ser cubierto por un puente. Y ese puente es Cristo, el único que puede hacer que vuelva otra vez esa comunión entre Dios y el hombre. Pero continuando, queridos amigos, con la manipulación y cuáles son las estrategias, porque ya vimos que son 7 estrategias, y apenas en el primer capítulo de Adán y Eva vimos que Satanás utilizó la distracción. ¿Cómo distraer? ¿Cómo hacer que el hombre no entendiera su situación? Ahora vayamos a esta parte segunda, que es ver cómo se hace indispensable. Esa es su estrategia número 2. Se hace el indispensable, crea a propósito un problema imaginario para verse ante otros como el único que puede resolverlo, y así pueda tener el control para hacer aquello que desea. Y como Dios lo único que ha pretendido es mostrarnos que Satanás tiene estrategias, pero nosotros tenemos también herramientas cuando utilizamos la inteligencia para vencer la astucia de Satanás. Y en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 14, nos habla de la manipulación de Absalón para usurpar el trono de su padre, el rey David. Si vamos y leemos toda la historia de Absalón, vamos a ver cosas muy interesantes. Absalón fue el tercer hijo de David, pero era un hombre hermoso, un hombre extraordinariamente bello, y tenía una abundante cabellera, hermosa, digna del mejor comercial de shampoos.
Y obviamente esto hacía que Absalón difícilmente pudiera pasar desapercibido. Y resulta que en 2 de Samuel, en el capítulo 1 y los versículos 25 y 26, nos cuenta que Absalón, en un acto vengativo, mató a su hermano Amnón, ya que éste había violado a su hermanastra Tamar, hermana de Absalón por parte de padre y madre. Luego huyó a Gesur a raíz de haber matado a su hermano y se hospedó con su abuelo materno, que era rey. Estuvo 3 años desterrado y luego volvió a Jerusalén gracias a Joab. Pero Joab intercedió por él, pero obligado. Porque vamos a ver cuál era la naturaleza satánica que dominaba y gobernaba a Absalón. Dice que Joab intercedió por él ante el rey, pero el rey no lo aceptó sino pasados 2 años. Pasados 2 años, cuando retomó su relación con él. Es decir, Absalón estuvo 3 años exiliado y regresó a Jerusalén. Estuvo 2 años sin poder tener acceso al rey. En Israel no existían leyes establecidas sobre la sucesión del trono, y Absalón deseaba fervientemente ser el heredero a como diera lugar. Para ello hacía todo cuanto fuera posible para que el pueblo conociese sus derechos de primogénito después de la muerte de Amnón. O sea que no solamente mató a su hermano Amnón porque hubiese violado a su hermana, sino porque era el segundo en sucesión ante el pensamiento de Absalón. Buscaba ventajas simulando amistad con todo el mundo, no solo entre los poderosos y ricos, sino también con los pobres. Un político espectacular. Y simulaba un carácter sencillo y agradable. Y su fama de hombre amigo de la justicia se fue esparciendo por todos lados. Pero ahora vamos a ver por qué. Absalón sabía, como todos en Israel, que en realidad, fíjese bien, lo sabía, pero hacía como que la Virgen le hablaba. A mí no. Él sabía perfectamente bien que el que iba a ser el sucesor del rey David era Salomón. Y trató varias veces de acabar con la vida de su propio padre David. O sea, él no se tomó la molestia de ir por Salomón, porque él intuía que Salomón tenía una protección especial por parte de Dios. Por eso es que es tan extraordinario escudriñar la palabra de Dios, porque si vamos a ver cómo fue que Salomón llegó a este mundo, es una historia maravillosa entre David y la mujer de Urías. Y ese es otro capítulo que vamos a ver, que tengo que buscar la manera de condensarlo, porque en esa historia de David con Betsabé están contenidos
los 7 pecados capitales. Y nadie, que yo sepa, ha podido encontrar esos 7 pecados capitales que la clave espiritual que Dios nos está otorgando en escudriñando tu palabra nos ha permitido ver cómo en el pecado que cometió el rey David al tomar a Betsabé por esposa, están contenidos los 7 pecados capitales. Y entonces, continuando con este resumen biográfico de Absalón, que también lo he condensado lo más que he podido, dice que la intención de Absalón fue matar directamente a su padre. Y de esa manera empezó a hacerse proclamar el rey en ausencia de David. O sea que todo el tiempo que estuvo en Jesús y todo el tiempo que estuvo en Jerusalén hizo campaña política. Y ahorita lo vamos a ver. Y veamos qué sucedió con su muerte. Finalmente, queriendo dar una batalla traicionera al otro lado del Jordán, se vio perdido mientras huía, y su cabellera, que era lo que más distinguía a Absalón, se enredó en un árbol. Joab, uno de los hombres de David, le dio muerte. Y vamos a ver quién es Joab. Joab, uno de los más espectaculares soldados al servicio del rey David. Y fue enterrado deshonrosamente. David, su padre, se vio tan afectado por su muerte que entró silencioso en Jerusalén como si hubiese perdido la batalla. En Jerusalén existe una tumba de Absalón construida en los tiempos de Herodes. Veamos cómo Satanás utiliza de manera magistral a Absalón para hacerle la vida de cuadritos al rey David. Entonces veamos que se hace indispensable, crea a propósito un problema imaginario para verse ante otros como el único que puede resolverlo y así pueda tener el control para hacer lo que desea. Y a partir del versículo 29 dice que mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso ir. Y envió entonces por segunda vez a llamarlo para que fuera e intercediera por él ante el rey David. Pero como Joab no quiso ir, entonces dijo a sus siervos: miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Vayan y préndale fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo, y de esa manera no le quedó más recurso a Joab que ir por la fuerza. O sea, fue obligado. Y entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y sin embargo, en lugar de rehusar hacerle un servicio a Absalón, va en términos amigables y le dice: ¿por qué? ¿Por qué le prendieron fuego a mi tierra, a mi campo?
Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he venido por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirte que intercedieras por mí ante el rey y para preguntarle al rey por qué me hizo venir de Jesús, si de todas maneras no me iba a apelar. Durante 2 años llevo aquí esperando y no tengo acceso al rey. Y para que por favor le digas que mejor me hubiese dejado allá en Jesús. Pero ahora que me tiene aquí en Jerusalén, por lo menos debería llamarme y decirme que si hay en mí pecado, pues que me mate. Nos damos cuenta cómo utiliza todas las estrategias de Satanás. Chantaje emocional, obliga, amenaza, actúa en contra. Y Joab no se percató de la mala entraña de Absalón al hacer todo eso, a valerse de artimañas para obligarlo a que vaya. Y vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Y tuvo que haber sido un buen trabajo el de Joab, porque inmediatamente el rey llamó a Absalón. Que no obstante que Joab sabía que Absalón lo había obligado, quemándole, perjudicándolo, quemándole su campo, él todavía va y hace un extraordinario servicio, porque inmediatamente el rey llama a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, hipócritamente, como veremos ahora, y el rey besó a Absalón. Por eso es importante que tomemos muy en cuenta esa frase extraordinaria de Ralph Waldo Emerson, que dice claramente: lo que haces grita tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me dices. Todos, tanto el rey David como Joab y todos los cercanos a Absalón, sabían la clase de alimaña que era Absalón. Y sin embargo, todos lo apoyaron. El rey lo amaba profundamente porque era el primogénito. Y entonces veamos lo que sucede en 2 Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Empezó a hacer su campaña política respaldado en el perdón que su padre David le había hecho. Y descaradamente empezó a hacer su campaña política. Y se levantaba Absalón de mañana, por eso dicen que al que madruga Dios le ayuda, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía a juicio ante el rey, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas desafortunadamente no tienes quien te haga caso, no tienes quien te ayude, no tienes quien te apoye, pero aquí estoy yo. ¿Les suena familiar, queridos amigos? Y entonces decía: no hay quien te escuche de parte del rey, pero yo sí lo haré. Entonces Absalón decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen ante mí
todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse ante Absalón, él extendía su mano comedidamente, lo tomaba y lo besaba. Una estrategia política fantástica. ¿Les suena familiar esto, queridos amigos? ¿Se dan cuenta cómo empiezan a manipularnos? Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón del pueblo, de todos los que habitaban en Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, 4 años. ¿Será por eso que las campañas políticas duran 4 años en algunos países? ¿O los periodos de gobierno son de 4 años? Todo absolutamente montado. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Dios. O sea, un hombre de fe, un hombre de profundo amor y empatía para con ricos y pobres. Un hombre fantástico. Esa fue las estrategias que utilizó el espíritu satánico que habitaba en Absalón. Y si ustedes quieren saber todo lo que sucedió, porque yo tengo que resumirlo, los invito a que vayan al libro 2 de Samuel, y desde el capítulo 12 en adelante van a poder ustedes darse cuenta de todo lo que implicó la situación que David tuvo que padecer con su hijo Absalón, que se le convirtió una piedra en el zapato. Esta es la segunda, pero como vemos, tanto en Adán y Eva se cumplen todas las estrategias de Satanás. Las artimañas de Satanás son bien claras y las utiliza de una manera muy astuta.